Limonada no. No, no. Limonada no. No. Limonada no. ¿Cuánto tiempo, Jerónimo? Tranquilo. Solo era un sueño. Un mal sueño. Veo que al final te has atrevido a venir, Confederación. Debería matarte. Yo también te quiero, Jerónimo. A ti y a mí nos han unido muchas cosas. Y alguna muy especial. ¿No crees? Me alegra ver que te encuentras bien. Tu muerte hubiera sido una gran pérdida para las maracas. Entonces, puedes ir directamente al fondo de la cuestión. A Jerónimo Graco aún le queda mucho oxígeno puro que respirar y cientos de botellas de coñac por descorchar. Ay, por favor, qué desconsiderada soy. Yo misma te ayudaré con el coñac. No me acordaba lo malo que había sido aquel cura contigo obligándote a beber aquel repugnante refresco. No deberías haberte asociado con él. ¿Y tú? Siempre has estado magnífica conmigo, ¿no? No, claro. Yo también he tenido mis momentos. En aquellos tiempos, tu actitud era caótica e incontrolable y ponía en claro peligro toda la operación. Me dejaste otra alternativa que dejarte al margen. Tú sabes muy bien todo lo que me juego. Dilo claramente, Confederación. Me traicionaste. Bueno, digamos que es una cuestión terminológica. Estoy segura que tú hubieras hecho lo mismo. Ya veo que no has venido a disculparte. Claro que no. Bien sabes que en el amor y en la guerra todo vale. Me han hecho una nueva oferta y creo que es una buena oportunidad para que los dos volvamos a estar en el mismo barco. No pretenderás que vuelva a hacer tratos contigo y me fíe de ti, así, por las buenas. No tienes más remedio, cariño. ¿Qué prefieres? ¿Bajarte los pantalones ante ese cura que te hace beber repugnantes refrescos contra tu voluntad? No, claro que no. Viéndolo así, por poco acaba conmigo. Ahora es mi enemigo. ¿Y ha vuelto a ser ese consorcio espacial internacional el que te ha hecho la oferta? ¿Puedo saber de qué oferta se trata? ¿Qué? Trato hecho, Confederación. Tienes toda la razón. En el amor y en la guerra. Lo hicimos bien, Jerónimo. Y el consorcio lo sabe. Al asociarnos en esa tapadera genética europea, logramos crear un ser humanoide diseñado genéticamente para tripular la más que anhelada expedición a Marte. Sin sexo, sin habla, pero con grandes capacidades físicas y mentales. Perfecto. Hoy en día cualquier científico pagaría una millonada por una tontería de estas. Lástima que después de nacer lo tuvimos que dejar en aquella hacienda de los Doriel y creció lejos de nuestro control, y que esa malvada niñera, la tal Claridad Estriada, se encariñó con él. Lástima. Por su culpa, lo perdimos durante demasiado tiempo. Pero ahora solo tenemos que encontrarlo y entregarlo al consorcio, a cambio de una auténtica fortuna. Y tú eres el hombre perfecto para esta misión. No va a ser fácil. Es muy peligroso. Me pilló de improviso y tuve que probar su fuerza sobrehumana.
Pero esta vez será diferente. Nadie puede con Jerónimo Graco. Ni siquiera tu confederación. Dejemos en paz la guerra, cariño. Eugène Doriel caerá en mis manos, y esta vez vivo. Pero te lo advierto, los métodos los elijo yo. Y no te vuelvas a atrever a traicionarme, o te arrepentirás. Claro que no, cariño. Claro que no. A partir de ahora, mírame como si fuera tu amante. Podemos ser felices, pero sin ningún tipo de compromiso. No podemos estar siempre escondiéndolo en alta mar. Claridad está perseguida por toda la policía y ha tenido que desembarcar en otro punto de la costa, lejos de aquí, por seguridad. Este es el muchacho del que te hablé. Escóndelo donde quedamos con Claridad, hasta que pase la tormenta. Ella luego se pondrá en contacto con nosotros y veremos qué podemos hacer. Estate tranquilo, Eugène. Allí donde te llevamos estarás seguro y pronto estarás con Claridad. Ah, y me ha dado Claridad esto para ti. Escribiendo en ellas podrás comunicarte y todo te será más fácil. Es mudo el pobre. Hola, Livia. ¿Cómo estás? Bien, Ramírez. ¿Cómo esperas que esté? Te he traído un poquito de gas. Ya sabes, para encender el fuego. Siempre tengo el fuego muy encendido. ¿Cómo no, Livia? ¿Cómo no? Livia. Inspector Ramírez. Livia. Ramírez. Livia. Inspector Ramírez. Livia. Inspector Ramírez. Livia. Ramírez. Livia. Ramírez. Inspector. Ramírez. Inspector. Inspector Ramírez. Livia. Inspector. Inspector Ramírez. Ay, Livia. Inspector. Livia. Inspector Ramírez. Inspector. Inspector Ramírez. Inspector. A la mosa. Inspector. Coño, a la mosa. ¿Dónde estoy? ¿Dónde va a estar? ¿En su oficina? Vaya. ¿Y Inspector, serénese. Tengo noticias. qué noticias? ¿Recuerda que el individuo que frecuenta la taberna del tocino bebedor? Tal Juan Cigarra. Aquel que habló con Destrosa,
que tendría la misma edad que aquel científico desaparecido en Europa, Franz Johansson. Sí, recuerdo. Pues bien, ha sido abatido por el disparo de un francotirador en plena caña. Vaya. ¿Se sabe quién ha sido el autor? No. Lamentablemente logró huir antes de que se montara el operativo. ¿Qué opina, inspector? Opino que incluso en este asesinato está implicado el tal Eugène Doriel. Hay que ponerse en guardia, Alamosa. Esto puede que sea solo el comienzo. Por lo pronto quiero tener una conversación con la tal Confederación Mendizábal. Y espero que esta vez sea mucho más fructífera que la última. Todavía no estoy del todo recuperado. Qué disgusto me diste, Perogrullo. Podrías haberme matado. Yo, candidato... ¿Y qué hubiera sido de ti, mi fiel Perogrullo? Sin mí. Qué vida tan insulsa les hubiera tocado vivir a mis votantes. ¿Qué motivos tendrían para vivir sin mi presencia? ¿Te das cuenta, Perogrullo? ¿Te das cuenta lo que habrías podido llegar a ocasionar? ¡El caos! Sí, candidato. Y ahora todo parece perdido. Confederación me ha retirado su confianza y sin ella no tengo nada que hacer. Yo no podré ganar y sin mí el pueblo está perdido. Pero, ¿cómo no había pensado en ello? Todavía tengo una oportunidad. Por favor, llama al almirante Pésimo Oliveira y pídeme una cita con él. Es muy importante. Necesito hablar con él. Sí, candidato. Necesito hacerle entender que si nos entendiéramos, nos haríamos entendibles. Entendido, candidato. Gracias, Perogrullo. Porque hoy mueres, porque yo te mato. ¡Es un asesino! ¡Maldito asesino! ¡Deténgalo!